este parásito. De repente me llamó mi marido para visitar la casa de sus padres. Supuse que probablemente no podría conducir hasta casa porque estaba borracho, así que arranqué el coche y me dirigí a casa de mis suegros. Sin embargo, lo que me esperaba era una sonrisa maliciosa en la cara de mi suegra. De repente me empapó de cerveza y me lanzó insultos, dejándome en estado de shock. Pero al momento siguiente, la rabia se apoderó de mí. Me limpié la cerveza de la cara y conseguí decir, ahora me voy, y así dejé atrás la casa de mis suegros. Justo antes de irme, vi por el rabillo del ojo las caras de perplejidad de algunos familiares, pero no tenía capacidad para preocuparme. Me llamo Brenda. Tengo 30 años. Desde que terminé la universidad, trabajo en un mayorista un poco lejos de mi ciudad natal. El trabajo me va bastante bien y no tengo especiales dificultades en la vida. Pero había una cosa con la que tenía problemas, y era lo tímida que era con la gente. Desde que iba al colegio, me resultaba difícil hacer amigos. Incluso cuando me hablaban, respondía con frialdad y no me atrevía a participar en las conversaciones. Me ponía demasiado nerviosa a hablar con la gente. A pesar de ello, no puedo dar las gracias a quienes se hicieron amigos míos. Cuando me di cuenta de mi timidez, no me preocupaba demasiado. Pero un día, mientras caminaba por el pasillo del colegio, de repente oí a la gente hablar mal de mí. Decían que era fría, que tenía mala actitud y que me creía demasiado. Había más, pero no podía asimilarlo. Al darme cuenta de que la gente me veía así, me fallaron las piernas. Pero sabía que no podía dejar que me encontraran así. De alguna manera, me obligué a huir de allí. Desde entonces, me ha preocupado mi falta de habilidades comunicativas, temiendo incomodar a los demás y ganarme su desdén. Con el tiempo, esta incapacidad para comunicarme se convirtió en algo complejo para mí, y no cambió ni siquiera después de hacerme adulta. Mudarme de mi ciudad natal por motivos de trabajo significó separarme de amigos con los que había pasado tanto tiempo. Manteníamos el contacto, pero la falta de encuentros cara a cara y de pasar tiempo a solas me hacía sentir sola. Ser tímida y odiar la soledad era una realidad desagradable para mí. Me preguntaba qué clase de persona egoísta soy, ya que mis preocupaciones no hacían más que crecer. Sin embargo, al conseguir un trabajo, pensé que podría ser una oportunidad para cambiar. Pero la realidad no fue tan amable. Los viejos hábitos son difíciles de perder y sigo siendo incapaz de hablar claro en el trabajo. Afortunadamente, mis compañeros eran amables y se esforzaban por hablar conmigo. No sería exagerado decir que su amabilidad era la razón por la que podía hacer bien mi trabajo. Pero sabía que no podía confiar en esta situación para siempre. Decidí salir de mi estado actual y ser más proactivo. Gracias a ello, cuando habían pasado 2 años desde que empecé a trabajar, me había vuelto bastante menos tímida. Seguía sintiéndome nerviosa, pero podía participar en conversaciones y comunicarme mejor. Sin embargo, no estaba satisfecha. Mirando atrás, está claro que he crecido desde mis tiempos de estudiante, pero no podía sentirme contenta porque mi complejo era demasiado importante. Entonces, un día conocí a Sergio, que se convertiría en mi marido. Mi vida y mi perspectiva cambiaron drásticamente después de conocerle. Sergio estaba ayudando en una de nuestras tiendas cliente, un negocio regentado por sus padres. Por casualidad, traté con él cuando el contacto habitual no estaba, lo que se convirtió en un importante punto de inflexión en nuestra relación. Sergio era amable y parecía encantado de hablar, incluso con alguien a quien apenas conocía como yo. Respondía con una sonrisa cada vez que yo iniciaba una conversación. Había conocido a gente como él antes, pero con Sergio sentí algo diferente. Quería hablar más con él, saber más de él, aunque apenas hubiéramos hablado. Me sentía atraída por él. Por casualidad, Sergio parecía sentir lo mismo. Al principio, solo charlábamos brevemente cuando venía a la oficina. Pero con el tiempo, intercambiamos contactos y empezamos a vernos fuera del trabajo. A medida que pasábamos más tiempo juntos, nuestra relación se hizo más profunda, pasando de amigos a amantes. 2 años después de empezar a salir, Sergio le propuso matrimonio y nos convertimos en marido y mujer. Sus padres parecían amables, lo que nos tranquilizó. Sin duda te haré feliz. Nunca olvidaré las palabras que dijo Sergio cuando me propuso matrimonio. Estaba emocionada porque empezara nuestra vida feliz, soñando con nuestro futuro juntos. Mi corazón estaba lleno de emoción.
Pero más tarde llegaría a conocer la verdadera naturaleza de Sergio y sus padres, enfrentándome de nuevo a las duras realidades de la vida. Después de casarme con Sergio, mi vida parecía más rica. Al llegar a casa cansada del trabajo, el amor que me hacía feliz y sus palabras reconfortantes siempre estaban ahí. Podría parecer una escena cotidiana para un matrimonio, pero para mí era una fuente de felicidad. Sergio ayudaba en el negocio de sus padres mientras trabajaba en una empresa. A pesar de estar más ocupado que yo, nunca mostraba su cansancio. ¿Cómo va la tienda últimamente? Bien, parece que va bien. ¿Cuándo debería venir a ayudar la próxima vez? Ya veremos. Sintiéndome culpable por tener siempre a Sergio ayudando en la tienda de sus padres, empecé a ser voluntaria más activamente. Al principio me decían, no tienes por qué preocuparte, pero poco a poco empezaron a confiar más en mí. Asumí tareas como ordenar los productos, gestionar el inventario e incluso hacer inventario cuando la temporada lo permitía. De nuestras conversaciones cotidianas se desprendía claramente que Sergio y sus padres apreciaban la tienda. Me alegraba sentir que contribuía. Sin embargo, un año después de casarnos, las cosas empezaron a cambiar radicalmente. La tienda familiar empezó a pasar apuros económicos. Había ido bien hasta que se abrió un gran supermercado en las inmediaciones, que se llevó a nuestros clientes. Intentamos aumentar nuestros esfuerzos publicitarios y ampliar nuestra gama de productos, pero nada parecía funcionar. ¿Qué debemos hacer si esto sigue así? Sí, de verdad. Cada vez que iba a ayudar, los padres de Sergio comentaban sus preocupaciones con voz desesperada, haciendo que me doliera el corazón. Tiene mala pinta, ¿verdad? Sergio también parecía diferente. Era comprensible. La tienda en la que había ayudado toda su vida se enfrentaba a una crisis. Yo solo no podía hacer nada por la tienda, pero estaba decidido a hacer todo lo posible para ayudar en la gestión de la tienda. Pero todos mis esfuerzos fueron en vano, y la tienda finalmente tuvo que cerrar. No pude evitar preguntarme si habría podido hacer algo más. Llena de pesar, no encontraba las palabras adecuadas para consolar a los padres de Sergio ni a los míos, que luchaban contra el cierre. Este suceso provocó una importante ruptura en nuestro matrimonio. Los padres de Sergio, que antes eran amables, empezaron a tratarme con frialdad. Es culpa tuya que la tienda haya cerrado. ¿Qué? Después de cerrar la tienda, estaba ayudando a limpiar cuando los padres de Sergio parecían de mal humor desde el momento en que nos conocimos, lo que me puso más nerviosa de lo normal. De repente, mi suegra suspiró pesadamente y soltó. No pude comprender de qué se me acusaba y no supe responder bien. Mi suegro hizo lo mismo y me espetó palabras hirientes. Desde que te casaste, ha habido un mal tras otro. ¿Qué vas a hacer al respecto, traidor de desgracias? Espera, ¿traidora de desgracias? ¿Podían creer los padres de Sergio que yo había traído mala suerte a su familia? Era una acusación sin fundamento. Después de haberme tratado antes con amabilidad, ahora sus duras palabras hacen que me duela el corazón. ¿Por qué, de repente, quieres decir que no es verdad? El gran supermercado abrió cerca de la tienda. El negocio de la tienda decayó y cerró. Todo ocurrió en este último año, justo después de que te unieras a nuestra familia. ¡Eso no es justo! ¿Injusto? De ninguna manera. Si no te hubieras casado con esta familia, nada de esto habría sucedido. Tal como dijo su padre, un portador de desgracias. Me quedé estupefacto ante tan irracional pensamiento. ¿Y Sergio? ¿Qué pensó? Me volví para hablar con él, que estaba trabajando detrás de mí. Justo cuando hablaba, mamá y papá tienen razón. ¿Por qué me casé contigo? Si me hubiera casado con otra, la tienda no habría cerrado. Hasta Sergio se escandalizó de que Sergio y sus padres se volvieran así contra mí. Es la verdad, ¿no? Eres un destructor de lo que nos es querido. Te las arreglaste para vivir imperturbable sin tener en cuenta nuestros sentimientos. La expresión de Sergio era más fría de lo que jamás había visto. Sus padres siguieron reprendiéndome, y yo quise huir en ese mismo instante. Pero escapar solo provocaría más palabras duras, y yo no tenía fuerzas para replicar. Me quedé allí, sin poder hacer nada. A partir de entonces, la forma en que Sergio y sus padres me trataban cambió significativamente. Al volver del trabajo,
Sergio ya no me saludaba con una sonrisa. Ya no oía su voz agradeciéndome el día o compartiendo alegremente sus experiencias. La cena, que sea rápido. Lo siento, ya la preparo. Deja de perder el tiempo, por eso eres quien eres. Sergio me dirigió una mirada fría y unas palabras antes de volver a centrar su atención en la televisión que estaba viendo. Sabía que volver a ser como antes sería imposible, aunque pudiéramos. No puedo imaginar cuántos años harían falta. Empecé a preparar la cena y el número de visitas a nuestra casa aumentó considerablemente, bien porque no tenían otra cosa que hacer después de que cerrara la tienda, bien porque simplemente querían acosarme. Sinceramente, sus frecuentes visitas eran preocupantes. Lo único que hacían cuando venían era quejarse conmigo. Cuanto más te miro, más impresentable me pareces. Es vergonzoso que alguien como tú sea mi nuera, Sergio. ¿Por qué la elegiste a ella? Me pregunto. ¿Por qué ya no me acuerdo? Oír su conversación me entristece más que me enfada. Si de verdad no recordaba por qué me había elegido, significaba que había perdido el interés por mí. No recordar es bastante duro, ¿no? ¿No crees que sea tan malo, verdad? Ahí me has pillado. Continuó hablando mal. Sergio se aseguró descaradamente de que yo pudiera oírlo. Si va a ser así, deberíamos divorciarnos. Intervine, sintiéndome humillada. Pero la respuesta que obtuve fue algo que no había previsto. ¿Divorciarnos? De ninguna manera vamos a permitir eso, ¿verdad, mamá? Sí, el divorcio tiene mala pinta, ¿verdad? ¿Y si Sergio acaba en una situación peor por ello? No puedes responsabilizarte de eso. Me vi rodeada por sus rostros severos, incapaz de decir nada. Mirando a Sergio, parecía que estaba de acuerdo con sus padres. Sin negar nada de lo que decían, a pesar de mencionarlo, no tuve el valor de iniciar yo misma el divorcio. Al final, lo único que podía hacer era vivir cada día sintiéndome intranquila. Al cabo de medio año de este modo de vida, el padre de Sergio enfermó y fue hospitalizado. Según Sergio y sus padres, al parecer fue culpa mía que su padre enfermara, junto con todo lo demás, incluido el cierre de la tienda. No veían la hora de echarme la culpa de todo. Realmente eres una maldición. Pensé que mi padre acabaría en el hospital. Había estado sano toda su vida hasta que llegaste a nuestra familia, y ahora todo es un desastre. ¿Cómo vas a asumir la responsabilidad? En efecto, era triste y preocupante que su padre hubiera enfermado, pero que te culparan de ello era inquietante. No entiendo cómo me dices esas cosas, respondí. Y no volví a hablar después de eso. Incluso con la hospitalización de su padre, la actitud de Sergio y sus padres hacia mí no cambió. De hecho, pareció empeorar. Sergio empezó a sacar el tema financiero con más frecuencia. Es culpa tuya que mi padre esté en el hospital. Menos mal que gano más. ¿Te das cuenta de la suerte que tienes de vivir cómodamente gracias a mí? Sinceramente, nuestros sueldos no habían cambiado. En todo caso, yo ganaba un poco más. Pero Sergio insistía en que él ganaba más y se ponía cada vez más duro conmigo. Le enseñé mis nóminas e intenté explicarle la verdad, pero nunca me creyó. Cuando visité a su padre en el hospital, me dijo, «Maldito, ¿quién crees que ha causado todo esto?» Su madre seguía visitando nuestra casa y no hacía más que comentarios sarcásticos. Estaba al límite. Quería dejarlo todo y escapar. Fue entonces cuando surgió una oportunidad inesperada. Hacía unos 3 meses que habían hospitalizado a mi suegro. Ese día, Sergio se había ido a casa de sus padres desde por la mañana, dejándome sola para un breve respiro. Sin embargo, hacia el mediodía, Sergio me llamó. «Ven aquí ahora mismo», me dijo, con voz que indicaba claramente que estaba bastante borracho. Respondí con ligereza y me dirigí a casa de sus padres. Al llamar al timbre, la madre de Sergio, que parecía muy animada, me saludó. «Oh, por fin has llegado». Parecía haber estado bebiendo mucho, ya que el olor a alcohol era fuerte. Dentro, como esperaba, además de un Sergio borracho, se habían reunido familiares que normalmente solo veíamos durante bodas y funerales. Queríamos beber, así que llamamos a un grupo. «Brenda, estás aquí, tráeme agua rápido». Todavía estaba intentando comprender la situación cuando me encontré con la sonrisa maliciosa de la madre de Sergio, que sostenía un vaso en la mano.
la sanguijuela y aguafiestas de nuestra familia, se mofó, antes de rociarme con la cerveza que llevaba en la mano. Mi mente se quedó en blanco. El olor de la cerveza que me empapaba me hizo darme cuenta de lo que acababa de ocurrir. ¡Qué alivio, mamá! ¿Qué haces? Al momento siguiente, la ira surgió dentro de mí. Limpiándome la cerveza de la cara, conseguí decir una cosa. Me voy ya. Con eso, salí de la casa de los padres de Sergio. Justo antes de irme, vi las caras de desconcierto de los familiares, pero no tenía espacio para atenderlos. Me fui a casa y empecé a preparar mi regreso a casa de mis padres. Cada vez que veía la ropa manchada de cerveza que había desechado, se repetía en mi mente la escena de la casa de los padres de Sergio. Como no tenía muchas pertenencias, el equipaje se hizo rápidamente. Podría haberme ido directamente a casa de mis padres, pero quería hablar con Sergio por última vez. Así que esperé a que volviera. Una hora después de salir de casa de los padres de Sergio, este llegó jadeante. Oye, ¿qué es eso de irte de repente? ¿Irme de repente? Es que no lo entiendes. Me fui porque estaba empapado de cerveza. Era solo mamá haciendo el tonto. No hay necesidad de estar tan molesto por eso. ¿Molestando? ¿Crees que esto puede ser simplemente cepillado? Una simple disculpa suya podría haberme calmado un poco, pero aquí estaba yo, siendo culpada por irme de repente otra vez. No hay necesidad de contenerse más. ¿Qué quieres decir exactamente? Exactamente, quiero el divorcio, he llegado a mi límite. ¿Eh? No digas cosas así de repente. Deberíamos hablar más sobre esto. No tiene sentido seguir hablando. Solo vas a culparme por lo de tu madre, ¿no? Aquí están los papeles del divorcio. Ya he rellenado mi parte. Firma tu parte y preséntalos. Diciendo esto, saqué los papeles del divorcio que había guardado en mi bolso y se los entregué a Sergio. ¿Así que tenías los papeles del divorcio preparados desde el principio? Oye, te lo digo en serio. Preparar los papeles del divorcio es algo normal, ¿no? Así que, por favor, ocúpate del resto. ¡Eh! Apreté los papeles del divorcio en la mano de Sergio y salí de casa. Podía oírle hacer un escándalo detrás de mí, pero decidí ignorarlo por completo. Después me dirigí a casa de mis padres. ¿Por qué no hablaste con nosotros la primera vez? Les expliqué la situación. Me di cuenta de que mi madre estaba enfadada, incluso por teléfono. Su amabilidad y mi propia incapacidad para consultar antes a mis padres me hicieron sentir patética, y empecé a llorar. Después de conducir varias horas, llegué a casa de mis padres. Al llamar al timbre, me recibieron mis preocupados padres. Al ver sus caras, me derrumbé allí mismo, con todas mis fuerzas abandonando mi cuerpo. Los padres son realmente increíbles. Lo sentí profundamente. Al día siguiente, mi corazón se había calmado un poco. Expliqué la situación a mi trabajo y me tomé un tiempo libre. Hice bastante, así que siéntete libre de repetir. Sí, gracias. No había tenido mucho apetito el día que volví a casa y no pude unirme a mi familia en la mesa. Por eso, el desayuno que preparó mi madre me supo especialmente bien. ¿Estás comiendo bien? No he comido mucho. Ya veo. Bueno, aquí no hay enemigos, así que haz lo que quieras. Sí, gracias. Mi padre tenía razón. Aquí no hay enemigos. No tendré que soportar más comentarios sarcásticos ni actitudes desagradables. Es triste que cosas tan ordinarias me hagan tan feliz, pero probablemente sea por lo que he pasado hasta ahora. Justo cuando me sentía aliviada, sonó el timbre de la puerta. «Voy yo», dijo mi padre, y se dirigió a la entrada. Pero en cuanto se abrió la puerta principal, oí el grito de mi padre. «¿Qué haces aquí?» Mi padre rara vez levanta la voz. «Podría ser... ¿Está Brenda? Déjame verla». Claro, era Sergio que había venido de visita. «Brenda no está aquí. Vete ya». «Pero el coche de Brenda está aquí, ¿no? Y sus zapatos también. Es inútil que intentes engañarme». Sergio estaba siendo asertivo, incluso con mi padre. Ninguno de los dos estaba dispuesto a dar marcha atrás, y la discusión no hizo más que subir de tono. Sabía que no terminaría a menos que yo saliera. Me levanté y caminé hacia la entrada. «Sergio, ¿qué haces aquí?» «Venir hasta aquí. Brenda,
Por favor, hablemos, ¿de acuerdo? Oye, baja la voz. Brenda está preocupada por tu culpa. Así que vete, por favor. Papá, gracias. Está bien, Sergio. ¿De qué quieres hablar? Después de dar las gracias a mi padre, ocupé su lugar frente a Sergio. Quiero que reconsideres el divorcio. Es preocupante que me lo digan de forma tan unilateral. De forma unilateral. Lo dices como si fuera culpa mía. ¿Lo has olvidado? Inicialmente es culpa de tu familia. ¿Nuestra culpa? Sergio parecía a punto de agarrarme, pero tal vez dándose cuenta de que estaba cruzando una línea, bajó la mano suavemente. Sí, todas esas acusaciones infundadas que haces. ¿No puedes verlo desde mi perspectiva por una vez? ¿Y los papeles del divorcio? De ninguna manera los presentaría. Los tiré a la basura. ¿Qué estás haciendo? Te dije que los dejaras. Me había planteado que los tirara, pero enfrentarme a la realidad seguía enfureciéndome. ¿Y tú crees que puedes vivir sin mí, dependiendo de tus padres para siempre? No va a funcionar. Es como si vivieras de mis ingresos. Sus comentarios egocéntricos me hicieron dudar de mis oídos. ¿De qué estás hablando? Te he enseñado mi nómina varias veces, ¿no? Has preferido no creerla, alegando que era falsa. No te preocupes por mí, solo quiero el divorcio, es todo lo que pido. No te preocupes, no puedo quedarme diciendo que soy tu marido. No empieces ahora a jugar la carta del marido. Además, solo soy una maldición y una sanguijuela, ¿no? Será mejor que te divorcies. Enviaré los papeles de nuevo, así que por favor vete por hoy. Si vuelves, llamaré a la policía, ¿vale? La palabra policía le pilló desprevenido. Sergio salió de la casa estupefacto, con la esperanza de no volver jamás. Pero conociendo a Sergio, podría emprender una acción que ni siquiera puedo predecir, tal vez incluso conspirar con su madre. Suspiré pesadamente, previendo que me esperaba un periodo intranquilo. 2 semanas después, Sergio y yo seguíamos sin divorciarnos. Aunque había enviado los papeles del divorcio, acabaron rompiéndose cada vez. Sergio se planteó recurrir a un abogado y me envió un mensaje pidiéndome que esperara un poco más. Podría haberle ignorado y seguir adelante con el abogado, pero mi enfado se había calmado lo suficiente como para acceder a su última petición. De acuerdo, acepté, y esperé a que Sergio volviera a ponerse en contacto conmigo. Sin embargo, 1 mes y medio después, Sergio se puso en contacto conmigo con una noticia inesperada. ¿Es cierto que te has mudado? Efectivamente, me había mudado a una casa nueva, un condominio de gran altura valorado en $100 millones. Me sentía mal dependiendo siempre de mis padres. Así que cuando vi una propiedad que encajaba perfectamente con mis gustos y estilo de vida, no lo dudé. Naturalmente, no se lo había dicho a Sergio, confundida por su conocimiento de mi mudanza. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Bueno, fuera con eso. Tras presionarle, Sergio acabó confesando. Unos segundos después, contraté a un investigador privado. ¿Un investigador privado? Mi voz resonó en la mansión escasamente amueblada. Pensé que si me engañabas, podría reclamar la pensión alimenticia. Así que pensé, ¿por qué no hacer que te investigaran? ¿Engañarte? ¿En qué estabas pensando? Si alguien debería recibir una pensión alimenticia, soy yo. No tengo ninguna obligación de pagarte la pensión. ¿Y por qué te mudaste a una casa tan grande? Se supone que estás sin Blanca. ¿Por qué te importa lo que hago? Es asunto mío, mientras declaraba mi independencia. Al otro lado del teléfono se oyó de repente un ruido. Preparada para cualquier cosa, me sorprendió que la voz que sonara a continuación no fuera la de Sergio. ¿Por qué no se ha transferido aún el dinero de las facturas del hospital de papá? Si papá no puede quedarse en el hospital por culpa de esto, ¿qué vas a hacer? Me voy a divorciar, ya no somos parientes, ¿verdad? ¿Cómo puedes decir que no estamos relacionados? Tú misma has dicho muchas veces que es culpa tuya que papá esté en el hospital. ¿No puedes hacer acusaciones tan infundadas? Es muy molesto, dije, en marcado contraste con mi anterior timidez. Quería que lo entendieran, así que hablé sin contenerme. Mi suegra pareció un poco sorprendida por mi nuevo comportamiento, pero enseguida trató de desviar la conversación hacia ella. Oh,
actuando de forma altiva y poderosa, ¿verdad? Para que lo sepas, sé dónde vives. Puedo ir a hablar contigo si es necesario. Oh, ¿planeas visitarme? No hay problema. No es que sea un secreto. Continuar la conversación por teléfono parecía inútil. Me atreví a invitar a Sergio y a mi suegra a mi casa. Queréis hablar cara a cara, ¿verdad? ¿Cuándo lo hacemos? Al parecer, mi invitación pilló desprevenida a mi suegra. Sin embargo, la aceptó rápidamente, quizás viéndolo como una oportunidad, y empezó a hablar de su agenda y la de Sergio con entusiasmo. Una semana más tarde, Sergio y mi suegra llegaron a mi casa. Estaban visiblemente asombrados por el mobiliario y las comodidades desconocidas. Sus expresiones eran de cómica sorpresa. Por favor, siéntense. Les dirigí al nuevo sofá que había comprado e inicié la conversación. ¿Qué es tan importante para que hayas venido a hablar? Bueno, sobre las facturas del hospital de tu padre. ¿Cómo vas a afrontarlo? Vivir en una casa así es exasperante. ¿Y cómo puedes permitirte un sitio así? ¿Sales con alguien además de Sergio? Lanzarme todo eso a la vez fue demasiado, ¿no crees? Sobre todo desde que el investigador privado confirmó que no estaba engañando. Mi suegra estaba visiblemente agitada. La antigua yo se habría asustado, pero ahora no tenía nada que temer. En primer lugar, sobre la casa, he estado comerciando con divisas. ¿Forex? No sabía nada de eso. Antes de casarme con Sergio ya operaba con divisas. Al principio no era muy rentable, así que no hablaba mucho de ello. Sin embargo, a medida que mejoraba, empecé a obtener importantes beneficios. Para entonces, nuestra relación se había deteriorado y no me apetecía compartirlo. Tenía miedo de que se quedara con todas mis ganancias. Entonces, ¿has estado usando ese dinero? Sí, también utilicé los beneficios de mis operaciones en Forex para pagar las facturas del hospital de tu padre. Parecía la mejor opción teniendo en cuenta nuestra situación financiera. Pero ahora que nos estamos divorciando, no veo por qué debería seguir pagando. ¿Todo eso pasó a mis espaldas? Al principio, transfería dinero de tu cuenta a la de tu madre. Y si estás ganando más que yo, no hay necesidad de todo este alboroto, ¿verdad? Teniendo en cuenta los comentarios anteriores de Sergio, su pánico era injustificado. ¿Quién fue el que dijo que nuestro estilo de vida era gracias a ellos? No parece que contaran con mis ingresos. Nunca dije eso. ¿Qué? ¿Fingiendo que no lo hiciste? Eso es bastante patético. Ambos parecían perdidos, pero de ninguna manera iba a esperar a que se pusieran al día. Aprovechando el momento para presionar mi ventaja, hablé de nuevo. Pero, en serio, ¿a qué vienen esas acusaciones de portador de la peste? Saber que una persona así ha estado pagando las facturas del hospital de tu padre, ¿no te avergüenza? Parece que sigues esperando sacarme dinero, lo cual es lo más bajo de lo bajo, infantil, en realidad. ¿Es infantil hacer estas acusaciones salvajes en primer lugar? No conocía tu situación financiera. Aún así, es extraño que me preguntes a mí, un supuesto parásito, sobre las facturas del hospital de tu padre. ¿No deberías hablarlo con Sergio? Sergio dijo que no lo sabía. Mi suegra se volvió hacia Sergio, con una mirada que sugería que se consideraba inocente. ¿Yo? ¿Te das cuenta de que tu padre ha sido hospitalizado? ¿Por qué no eres consciente? Me lo dejas todo a mí, y cuando algo va mal, todo es culpa mía. Increíble. ¿Por qué me casé con alguien como tú? Tras devolverles las palabras, Sergio y mi suegra volvieron la cara hacia mí. ¿Hay algo más de lo que queráis hablar? Si no, creo que hemos terminado. Espera. No tenían nada más que decir, así que estaba a punto de dar por terminada la conversación. No quiero el divorcio, ni siquiera ahora. Por favor, reconsidéralo. Yo también. Por favor, reconsidéralo. Estaba claro que su reticencia al divorcio no se debía a que yo les importara, sino a que estaban pendientes de mi dinero. Es bastante reconfortante, pero no es el momento de dejarse impresionar lo suficiente. Te he estado diciendo que quiero el divorcio. No es a mí a quien miran, sino a mi dinero. Me da asco. Aquí está el papel del divorcio. Fírmalo ya. Tengo un montón de repuestos, así que romperlo como siempre haces no tiene sentido. No pediré pensión alimenticia, pero si me presionas más, lo reconsideraré.
Y si vuelves a venir a esta casa, llamaré a la policía. ¿Entendido? Con la rabia alimentando mis palabras, empujé los papeles del divorcio hacia Sergio. Parecía que por fin había entendido que mis sentimientos no iban a cambiar. Tras firmar los papeles del divorcio, Sergio y su madre abandonaron la casa. Que les vaya bien. Sintiéndome aliviada y reivindicada, cogí los papeles del divorcio y sentí que se me quitaba el peso de encima. A continuación, presenté los papeles y el divorcio llegó a su fin. En los días que siguieron al divorcio, Sergio envió numerosos mensajes quejándose de la pelea con su madre, de no poder pagar los gastos hospitalarios de su padre y de muchas cosas más. Por supuesto, no me molesté en responder. Mencionó que la vida se estaba poniendo dura, pero que eso no era asunto mío. Su padre y su madre enviaron mensajes similares, igual de molestos. Su padre incluso trató de compadecerme contándome sus problemas de salud, pero yo no le había visitado, así que no podía verificar nada. Lo más que podía hacer era suponer que tal vez su estado no era tan grave como lo pintó. Una vez contesté a una llamada de Sergio en la que solo hablaba de dinero. Oye, estás ganando dinero, ¿verdad? ¿No te sobra un poco? Solo hablas de dinero. De ninguna manera te ayudaré ahora. Colgué y decidí ignorar cualquier contacto de Sergio y sus padres. Afortunadamente, un mes después de la sentencia de divorcio, las llamadas y los mensajes cesaron. Ha pasado un año desde el divorcio. Llevo una vida cómoda sola, aunque la inmensidad de la mansión me sigue resultando desconocida. Y aunque no tengo planes de volver a casarme, vivir sola a veces resulta solitario, así que decidí compartir mi vida con 2 gatos. Ahora disfruto de una vida feliz con mis compañeros felinos. Mi trabajo y el mercado de divisas van bien, y a menudo pienso en lo bueno que fue divorciarme. Al despertarme en un día normal, me pregunto qué haré y qué comeré mientras planifico mi jornada y empiezo a preparar el desayuno de los gatos. Me acuerdo de la vida tranquila que me he construido.